Continuando con este clima de debate sobre cuestiones enormemente actuales en materia de convivencia escolar, tenemos el enorme placer de contar hoy con Juan Baello Ors, a quien he conocido hoy personalmente, y me siento muy agradecido por ello, y al cual pues creo que prácticamente todos los que estamos aquí hemos leído y hemos seguido, puesto que a lo largo de su trayectoria, en sus publicaciones, en sus charlas, está abordando uno de los aspectos fundamentales para, desde la convivencia, conseguir ese éxito escolar para todos que todos pretendemos, abordando un aspecto clave, tal y como plantean todas las evaluaciones internacionales, TALIS, informes sobre abandono, etcétera, que es la gestión directa en el aula. Es decir, desde la trinchera, que es donde realmente se está dando a lugar la batalla, por llamarlo de algún sentido, educativa, obtener los mejores resultados. Juan ha sido maestro, licenciado en psicología, profesor de filosofía, director de IES, inspector de educación, orientador, profesor de la UNED de psicología, experto en formación del profesorado, y simplemente pues recordar algunos de los libros que estoy seguro que muchos y muchas de los que estamos aquí pues prácticamente hemos utilizado como libros de cabecera, ¿no? Resolución de conflictos en el aula, las habilidades sociales en el aula, cómo no dar clase a los que no quieren, el profesor emocionalmente competente. Me interesa señalar estos dos adjetivos, emocionalmente y competente, y claves para gestionar conflictos en el aula. Hoy ha tenido a bien acompañarnos, sé que ha sido un tremendo esfuerzo, ha sido víctima de estos problemas que estamos teniendo últimamente con las comunicaciones en España. Creo que ha llegado a las 4:30 de la mañana a Logroño y aquí le tenemos muchísimo más fresco que la persona que os está hablando ahora. Mil gracias, Juan, y continuamos. Bien, pues buenos días. Para mí es un placer inmenso encontrarme con amigas y amigos de la Asociación Convives, ver a Pedro, ver a Nelly, ver a todas las compañeras y compañeros, y luego, si es en Logroño y en La Rioja, pues mucho más, porque es un lugar donde he venido de vacaciones y he visitado diferentes monumentos y templos de toda índole, y de algunos templos pues he ido comprando algunas cajitas que ya no están en mi casa, sino que he ido consumiendo fervientemente. Bien, yo en principio iba a enfocar la sesión como gestión del aula desde una perspectiva individual, pero me han comentado que hay bastantes equipos directivos, orientadoras, orientadores. Entonces voy a hablar un poco de convivencia dentro de un planteamiento de gestión de aula desde una perspectiva de trabajo en equipo, porque creo que los dos grandes objetivos, en principio, de la educación, regular la convivencia, regular el rendimiento académico, podríamos hablar también de las emociones, etcétera, pero esos dos grandes retos no se pueden abordar desde una perspectiva individual, sino que la única manera de tener un cierto éxito y que ese éxito tenga una cierta consistencia es abordándolos mediante el trabajo en equipo. Eso sí, el trabajo en equipo tiene que cumplir ciertos requisitos y tiene que vencer ciertos obstáculos. Desde esa perspectiva, para enmarcar lo que yo voy a decir, pues decir que para mí gestión de aula es una gestión o manejo eficaz de todas las variables que hay presentes en un aula. Variables de tipo relacional, convivencial, y ahí es donde me voy a centrar, pero también hay variables motivacionales. Cualquier profesora, cualquier profesor consigue motivar a quienes no quieren o, por el contrario, consigue desmotivar a quienes inicialmente estaban más o menos predispuestos. También hay variables atencionales que, si se manejan adecuadamente, se consigue mejorar los índices de atención y concentración en el aula y en casa.
En cuarto lugar, bueno, pues también el mundo de las emociones, inevitablemente, cuando hay contactos y hay una presencia en un aula, inevitablemente hay un contagio y un trasvase de emociones entre las personas que están presentes. Por lo tanto, el mundo de lo emocional no es una opción, es algo irremediable, inevitable. Y, en quinto lugar, el rendimiento en forma de resultados que, para mí, es una consecuencia de los otros cuatro. Es decir, si hay una convivencia prosocial, respetuosa, empática y solidaria, si hay una motivación basada en el interés para que hagan lo que les gusta y en la voluntad para hacer lo que no les gusta, la atención, tanto en clase como en casa, las emociones, bueno, pues si todo esto está óptimamente desarrollado en un aula, el rendimiento sube, y si no, pues el rendimiento se deprime. El sexto elemento de la gestión de aula, pues evidentemente es, más que hablar de gestión de aula, hablar de cogestión de aula, es decir, gestión del aula desarrollada en equipo. El primer riesgo es entender que todas las variables que hay presentes en el aula, ya digo, atencionales, convivenciales, emocionales, cognitivas, de rendimiento, es creer que solamente debemos dedicar nuestra atención a las académicas, a las cognitivas exclusivamente. Y entonces manejamos únicamente variables, bolitas, las amarillas y las azules, por ejemplo, dejando todas las demás dependiendo del azar y de la improvisación. El que yo me dedique a gestionar exclusivamente una visión academicista excluyente no quiere decir que el resto de variables desaparezcan. Simplemente quiere decir que el resto de variables las dejo al albur de lo que pueda ocurrir, es decir, del azar. A mí me parece una visión estrecha porque tenemos estrategias que pueden parecer mágicas, que mejoran cualquier variable que haya en el aula. Detrás de cada variable hay una carencia y detrás de cada carencia emocional, atencional, cognitiva, hay una oportunidad de intervenir cuando nuestra actitud es proactiva, es decir, cuando las vemos como oportunidades y no como riesgos. De lo que estoy hablando es de que el aula es un espacio de entrenamiento de cualquier tipo de competencia. Hay que entrenar todo lo que se pueda. Porque si no lo que ocurre es lo que le ocurre a este Superman panzón, que únicamente se dedica a entrenar aquello que hace muy bien, es decir, a volar, hasta que, preocupado por su talla y por su amplitud de peso, bueno, pues acude al médico que le dice menos volar y más caminar. Bueno, pues se trataría de eso, es decir, entrenar competencias pico, las que se nos dan muy bien, pero también sin descuidar aquellas competencias valle, aquellas que se nos dan menos bien. Hablar en equipo, mejorar la convivencia, mejorar el rendimiento, mejorar la motivación, es un trabajo en equipo porque cada clase no tiene efectos únicamente sobre la propia clase, sino que cada clase tiene efectos proactivos sobre las siguientes y tiene efectos retroactivos sobre las anteriores. Es decir, la clase que yo doy de 10 a 11 facilita, mejora, potencia, prepara la siguiente, pero también puede complicar a la siguiente. Y la clase que yo dé de 10 a 11 refuerza lo que se ha tratado de 9 a 10 o lo está borrando y dejándolo a la intemperie. Por lo tanto, no caben clases neutrales, yo hago una clase, yo a lo mío. El individualismo en educación, cuando alguien no rema creyendo que no hace daño realmente, se está equivocando porque, insisto, su clase inevitablemente está produciendo efectos pro o anti sobre las adyacentes. Por lo tanto, necesariamente cuando hablamos de gestión de aula tenemos que hablar de cogestión de aula. La convivencia es un problema común, un problema colectivo como el que tienen estas personas, un coche que se les ha parado y lo que han hecho y que vemos como algo lógico es detenerse, bajar, hablar, decidir
una acción común y, una vez decidida la acción común, ponerse a empujar todo el mundo en la misma dirección y al mismo tiempo. Es decir, sincronía, visión común y confluencia. La confluencia les da influencia. Diríamos que están locos, locas, si en vez de hacer esto, que aparentemente es lógico, se dedicaran a empujar individualmente cada persona un ratito. Es decir, los esfuerzos sucesivos individuales acaban por desgastar a las personas cuando afrontan un problema común. Y vuelvo a insistir, la educación en todos sus aspectos es un problema común, un problema colectivo. Para afrontar esto, evidentemente, las personas que tienen delante el coche no pueden dedicarse a quejarse, qué mala suerte tenemos de que se haya parado el coche, hay que ver si lo llevamos a la revisión anteayer, hay que ver, no nos pasa nunca y hoy precisamente. Cualquier momento, cualquier tiempo, cualquier discusión que dediquen a la queja es tiempo que pierden de dedicarlo a planear una acción común. Por lo tanto, hablaré bastante de la proactividad, entendida como enfocar los problemas como oportunidades, uniéndolos inmediatamente a la necesidad de adoptar decisiones en común. Esto supone entender que detrás de cada problema de convivencia, de desmotivación, hay una oportunidad. Para eso hay que hablar de un estilo de gestión de los problemas. PIE, creo que ayer ya os lo anunciaron, es una manera de afrontar problemas de cualquier tipo, y detrás de un estilo de gestión PIE, proactivo, interno y económico, aparecen cuñas, es decir, intervenciones en forma de antídotos contra las carencias que han provocado el problema. El trabajo en equipo tiene sentido cuando todo el mundo que está implicado en un trabajo en equipo entiende que el reto colectivo solamente está conseguido cuando la última persona del equipo lo ha conseguido plenamente. Por lo tanto, no caben planes donde un 80%, un 70% o un 30% del profesorado se implique e intente sacarlo adelante. Tiene que ser todo el mundo, aunque cuando no sea posible podemos establecer planes alternativos donde una mayoría entre a ello. Lo contrario es la chapuza, lo contrario es intentos que a veces resultan y a veces no, pero que acaban generando la misma frustración que tiene en la pantalla, bueno, pues Otilio. Yo no sé si me estoy volviendo mayor, pero cada vez utilizo más ejemplos que el público asistente dice, pues no lo conozco, ¿no? Me pasa con esto, y aparecerá un poco más adelante los grandes inventos del TVO, y el profesor Franz de Copenhague, con el que he convivido toda mi vida, y el otro día en una ponencia pues puse el ejemplo y nadie conocía al profesor Franz de Copenhague. Yo espero que os suenen. Bien, desde una perspectiva proactiva, ¿cómo se gestionan los problemas? A mi juicio, ante cualquier problema, centrándonos en la convivencia, por ejemplo, para mí hay defectos dentro de cada una de las fases que yo creo que debe tener el afrontamiento de problemas. Lo primero es explorar, examinar, detectar el problema cuanto antes. En segundo lugar, diagnosticarlo. Tampoco es un diagnóstico científico el que pido, sino simplemente relacionar cada problema con una competencia generalmente socioemocional. Por ejemplo, la mayoría de problemas de convivencia en las aulas suelen deberse a faltas de asertividad o respeto, también a falta de empatía, también a falta de autocontrol. Bueno, pues ver cuál de estas competencias socioemocionales están detrás de cada conflicto. En tercer lugar, y ahí me voy a entretener un ratito, ubicar los problemas. Y ubicar los problemas significa que el problema acabe en el agente, en el dique,
en la persona, en el órgano, que tiene más probabilidades de resolverlo con éxito. No puede ser que en educación tratemos los problemas desubicadamente y que haya una especialista en sociales tratando un problema de salud mental. Y no puede ser que haya una persona en una esfera directiva tratando problemas leves, intrascendentes. Los problemas tienen que estar ubicados para que el sistema sea eficiente y para que la eficacia sea óptima. En cuarto lugar, una vez diagnosticados y tratados los problemas, diagnosticados y ubicados los problemas, en cuarto lugar, aplicar un tratamiento, es decir, aplicar estrategias. Y luego, en el quinto lugar, donde también me detendré, otro de los problemas en educación es creer que aplicando un tratamiento inmediato se resuelven los problemas, por ejemplo, un cambio de actitud de un alumno, cuando generalmente con el tratamiento lo único que se consigue es una intención de cambio, pero todo lo demás, es decir, todo lo que lleva a convertir una intención de cambio, me voy a portar mejor, voy a estudiar más, voy a molestar menos, voy a ser más empático, más solidario. Todas esas intenciones solamente tienen sentido cuando son expansivas y se transforman en inercias. Pues creo que el paso de las intenciones a inercias solamente se consigue cuando se hace un adecuado seguimiento. Cuestiones de defectos que yo contemplo, que yo observo cuando hablamos de exploración, de detección. Demasiadas veces en centros donde hay una cierta rotación del profesorado, problemas que el curso anterior estaban perfectamente acotados y detectados, por ejemplo, un alumno que da problemas de convivencia a varios o a todos, o a una profesora, o a varias o a todas, es decir, que estaban perfectamente acotados y detectados, acaba el curso y esa información valiosa se pierde y luego, al inicio del nuevo curso, con una rotación importante de profesorado, resulta que hay que empezar otra vez a detectar los mismos problemas que ya se tenían detectados previamente. Bastaría un sistema de trasvase de información tutorial, transversal, sobre las cuestiones que he dicho antes: atienden, no atienden, se comportan, no se comportan, rinden, no rinden, trabajan, no trabajan, conectan, no conectan con sus compañeros. Tener esto ya identificado y disponer de esa información para acelerar los procesos de detección y de exploración. En segundo lugar, he hablado de problemas de diagnóstico. Para mí, en convivencia, fundamentalmente hay unas cuantas competencias sociales, alguna emocional, que son las causantes de casi todos los problemas. La fundamental, la asertividad o respeto. Casi todos los problemas que me plantean cuando hablamos de convivencia son faltas de respeto, en todos los sentidos, es decir, falta de respeto entre personas de diferente género, faltas de respeto entre iguales en el aula, faltas de respeto de los alumnos al profesorado, faltas de respeto del profesorado a algunos alumnos, faltas de respeto. Faltas de respeto son faltas de asertividad. Y la asertividad es el arte de tener una cierta fuerza para que no abusen de ti, pero también tener una cierta sensibilidad para no abusar de los demás. Bien, disponer de estrategias de autocontrol, de asertividad, de empatía y aplicarlas automáticamente con cierta personalización, por supuesto, pero de manera automática, permite abordar mejor los problemas. En tercer lugar, ubicar problemas. Uno de los defectos que veo en centros educativos es que los problemas se abordan de la misma manera cuando un alumno o alumna da problemas a un profesor, a varios o a todos. Se abordan en el aula en inferioridad táctica,
con publicidad y además dando protagonismo precisamente a quienes incumplen. A mí me parece un error grave de cuestión táctica. Es decir, cuando se abordan los problemas de convivencia en el lugar adecuado y por el agente adecuado, el resultado es ineficiencia. A mi juicio, hay problemas que se deben de abordar en solitario en el aula, cuando son problemas aislados, cuando son problemas reconducibles con meras advertencias, pero hay otros problemas que deben de abordarse fuera del aula, ya no en inferioridad táctica, es decir, yo solo con los alumnos en equipo, sino al menos en equilibrio táctico, es decir, yo solo con el alumno o la alumna solo, sola, pero también se pueden abordar en superioridad táctica para hacer una advertencia reforzada, por ejemplo, mediante varios profesores y profesoras en equipo ante un alumno en solitario en privado. La misma estrategia da resultados diferentes según se aborden en inferioridad, en equilibrio o en superioridad táctica. No estoy hablando de una cuestión de vencer alumnos, sino que estoy hablando de una cuestión de convencer alumnos. Y a la hora de convencer y cambiar alumnos, y cambiar actitudes de alumno, es muy importante el poder interpersonal, la influencia de quien aplica las estrategias. Y no es lo mismo aplicar una estrategia en solitario y en inferioridad, en equilibrio o en superioridad. Por lo tanto, hay que ubicar los problemas, y ubicar los problemas significa tener claro que los problemas aislados, leves y no muy graves, deben ser abordados por el profesorado en el aula inmediatamente, brevemente, pero firmemente y con calma, pero todo lo que sean actitudes ya deben de ser actitudes antisociales, actitudes de rechazo hacia el estudio, etcétera, deben ser abordados fuera del aula en equilibrio o superioridad táctica y tener en cuenta más que lo que se hace, quién lo hace, porque es muy importante. En cuarto lugar, el tratamiento, que es aplicar estrategias, de esto voy a hablar poco. Pero en quinto lugar, el seguimiento, fundamental. Por ejemplo, cuando hablo de tratamiento fuera del aula de cualquier problema, lo normal es que se haga mediante una entrevista, una mini entrevista breve, porque cualquier entrevista breve o prolongada lo único que puede conseguir es una intención sincera de cambio. Voy a cambiar. Y para conseguir una intención generalmente basta un minuto. Es decir, en el primer minuto, generalmente, y sobre todo en función de quién tiene delante, el alumno o la alumna decide que va a intentar cambiar o decide que no va a intentar cambiar, pero va a aparentar que quiere cambiar. Por lo tanto, el tema del seguimiento me parece fundamental y a veces, demasiadas veces, lo olvidamos en educación. El seguimiento quiere decir acompañar al alumno de forma cómoda, por parte de quien lo haga, pero de forma potente, acompañar al alumno para que convierta la intención de cambio en una inercia. Y eso supone, cuando hemos conseguido la intención en esa mini entrevista de un minuto, pasar a pedir una prueba, posteriormente intentar convertir esa prueba en un hábito y finalmente conseguir que el hábito se convierta en una inercia. La mayoría de las veces basta con un seguimiento que nos cuesta un segundo, nos cuesta 0 papeles y lo puede llevar una única persona. Eso sí, una persona que tenga influencia sobre el alumno. Yo le llamo seguimiento 101 a aquel que realiza una persona con 0 papeles en un segundo. Pero es necesario que el alumno diariamente, en una primera fase, vaya confirmando que está intentando el cambio y de esta manera convertir compromisos a largo plazo que en alumnos deficitarios en autocontrol, alumnos deficitarios en fuerza de voluntad, alumnos deficitarios en competencias necesarias para mantener un compromiso, es necesario trocear los compromisos y convertirlos en compromisos diarios. Por lo tanto, el seguimiento es necesario, pero un seguimiento
cómodo, económico para la persona que lo hace, a la vez que potente y expansivo. Expansivo me refiero que tiene la capacidad de aterrizar en las conductas y cambiarlas. Por lo tanto, el que venga un alumno simplemente para decirme todo va bien y que confirme esto es un recordatorio diario que mantiene en primera instancia el cambio que pretendemos. Eso sí, el seguimiento, que es una estrategia de control externo que pretende entrenar a medio plazo el autocontrol, el seguimiento no puede ser eterno. El seguimiento tiene que ser provisional, mientras el alumno no sea capaz de hacerlo por sí mismo, y retráctil, es decir, que en cuanto podamos cambiamos el seguimiento diario por un seguimiento alterno y en cuanto podamos retiramos el seguimiento alterno y lo convertimos en un seguimiento casual y en cuanto podamos retiramos el seguimiento casual o incidental para convertirlo ya en un autoseguimiento basado en el autocontrol y en la contención. Lo que estoy intentando argumentar es que con cada conflicto yo tengo la oportunidad de entrenar competencias, en este caso con un sencillo seguimiento de un segundo, entrenar competencias tan importantes para la convivencia o para el estudio como el autocontrol, la contención o la fuerza de voluntad. Ante estas cuestiones, pues el profesorado tiene dos maneras de reaccionar. Una manera poco recomendable es la que aparece aquí. Homer Simpson lo que hace es esperar que le vengan las oportunidades desde fuera. Y efectivamente hay profesorado que espera que las soluciones le vengan desde fuera en forma de nuevas leyes, de nuevas instrucciones, de que las familias eduquen mejor, de que algo externo nos arregle los problemas que tenemos en el aula. Es una actitud externa de esperar las soluciones de fuera. Lo contrario es la internalidad, que es saber que a pesar de que estamos sufriendo malas condiciones o buenas o regulares, a pesar de que estamos trabajando en unas determinadas condiciones, en cualquier caso, las condiciones externas son precondiciones sobre las cuales nosotros, nosotras, podemos construir nuevas condiciones. Es decir, independientemente de las cartas que nos estén tocando en este momento, tenemos la posibilidad de jugarlas de la manera posible. Son los profesores, las profesoras que tienen una concepción interna y que se plantean continuamente qué podemos hacer. Es decir, se plantean buscar soluciones a los problemas evitando las quejas externas. La proactividad, la internalidad y la externalidad van unidas a entender los profesoras externos, nos consideramos sufridores de condiciones. Y cuando te consideras sufridor de condiciones, lo único que te queda es esperar. Pero yo lo que defiendo, más que esperadores o sufridores de condiciones, es entender que somos productores de condiciones. Y entonces que podemos tomar en cualquier circunstancia el control de las situaciones y emprender la creatividad de soluciones a los problemas. Ligado a la internalidad y la externalidad está la proactividad y la internalidad. Profesorado proactivo es aquel que a los problemas le busca soluciones. La proactividad es el arte de mejorar el futuro manejando el presente. La reactividad, por el contrario, es la cultura de la queja, del mirar al pasado. Yo digo que la reactividad es el arte de contaminar el presente con el pasado. Evidentemente, cuando unimos proactividad e internalidad, el resultado es que los equipos proactivos internos están permanentemente a la búsqueda de soluciones a los problemas.
Otro requisito es que las soluciones tienen que ser simples, lo más simples posibles. Cuando hablemos de planes y de trabajo en equipo, veremos que la simplicidad generalmente acaba por potenciar un plan o por condenarlo al fracaso. Lo complicado no funciona. Hay un rumor por ahí que habla de que, bueno, es un hecho que Google es muy simple. Aprietas una tecla y con un clic estás ya muy cerca de la solución. Por lo tanto, han pensado en una solución potente pero muy simple. Hay un rumor por ahí de que si Google lo hubiera inventado un pedagogo o una pedagoga, aparecería una primera pantalla más o menos así que pondría Google. En la segunda aparecería una segunda que diría justificación de Google. En la tercera ya sabéis, objetivos de Google. Por supuesto, procedimentales, actitudinales. En la cuarta, desarrollo. En la quinta y a la décima, si seguís ahí, entonces, como veis, no hay comparación. La vulgaridad de Google con un clic, con el rigor científico de la pedagogía más o menos que estoy explicando. 10 pantallas sesudas para llegar a la solución. Bien, hay otro ejemplo que me gusta. Había sobre la simplicidad y la economía, que a mi juicio tiene que ser economía en papeles, cuantos menos mejor, en personas, cuantas menos mejor, y en tiempo, cuanto menos mejor. La simplicidad, a mí me gusta una metáfora donde había una aldea donde había que construir una nueva carretera y aterrizaron un equipo de ingenieros, arquitectas, técnicos, es decir, un equipo complejo que tenía que diseñar y construir la carretera. Y al llegar a la aldea se extrañaron de que la carretera antigua, el camino antiguo, estuviera tan bien diseñado, ¿no? Y entonces le preguntaron a un aldeano que estaba allí en un campo, oiga, ¿ustedes cómo diseñaron este camino? Dice, bueno, pues nosotros cogíamos un burro, lo soltábamos y por donde iba el burro diseñábamos la carretera. Y le preguntaron, ¿y si no tienen burro? Dice, no, entonces llamamos a un arquitecto. Bien, busquemos la simplicidad y luego, si no, llamamos a un arquitecto. Trabajar en equipo, evidentemente, es la proactividad interna. ¿Qué podemos hacer? Pero no qué debes hacer. Y los demás diciendo qué debes hacer, porque entonces surge la ineficacia. Dentro de qué podemos hacer, ahí ha aparecido esta canoa, donde una persona trabajaba y las demás decían lo que había que hacer. Y en los equipos, en el trabajo en equipo, nos vamos a encontrar evidentemente con remeros y remeras que están continuamente diciéndonos lo que hay que hacer, pero que no reman. Es decir, instalados en la cultura de la queja. Bien, para mí hay que entender que son necesarios todos los remeros y remeras y que por lo tanto hay que convencer, hay que persuadir, hay que evangelizar a los descreídos, a los escépticos. Y hay dos maneras de hacerlo. Una es a base de sermones, es decir, sermones de decirles incorpórate, ya verás qué bien, etc. Pero la persuasión verbal a base de sermones nos fatiga, nos cansa y nos aburre y generalmente convence poco. Es mucho más potente la conversión mediante milagros. Es decir, en vez de un sermón, un milagro. ¿Y a qué me refiero? Pues simplemente que si la gente ve, vive, siente y cree que algo va a funcionar, se incorpora. Es lo que se llama efecto alistamiento en el trabajo en equipo. Pero no le digamos, ya verás qué bien, demostrémoselo. Y entonces, si ven pequeños milagros, para mí un pequeño milagro simplemente es
Bueno, de hecho, en los centros educativos estáis haciendo pequeños milagros todos los días, que es conseguir gestionar adecuadamente y resolver adecuadamente grandes problemas con estrategias muy sencillas. El minimalismo, el camino con el burro. Esos pequeños milagros utilizan todas las vías de persuasión posibles. La factual, vivir experiencias de éxito. Si un equipo emprende un reto colectivo y tiene éxito y erradica un problema gordo, vital, eso convence. Además, genera emociones positivas. Eso convence. Además, escépticos que lo ven empiezan a plantearse incorporarse al equipo. Eso convence. Y produce creencias de que es posible. Por lo tanto, demos cuantos menos sermones, mejor, y hagamos cuantos más milagros, mejor. Posibilidades de trabajar en equipo sobre convivencia, bueno, pues muchas. Primera, no hay equipo educativo, por lo tanto hay individualismo. Esto, como en la metáfora del coche y la gente empujando, nos condena a la ineficiencia. Segunda posibilidad. Bueno, no aparece otra figurita donde esté todos los profesores en marrón porque lo considero imposible y a veces es lo que se intenta, que todo el mundo esté de acuerdo en todo. A mí me parece una utopía. Yo creo que hay que empezar por entender que el trabajo en equipo realista y posibilista consiste en que todo el mundo se ponga de acuerdo en algo, pero que sea algo vital. Es decir, separar los problemas en vitales y triviales y empezar abordando únicamente estrategias alrededor de problemas que la mayoría, por ejemplo, más de 2/3, considere vitales. Cuando la mayoría considera un problema vital, lo convertimos en una diana colectiva. Esa es lo que aparece en la segunda figura. Profesorado diferente, que educa diferente, que tiene visiones diferentes de educación, lo cual es enriquecedor, pero con determinados temas no se juega y ahí hay un compromiso y una decisión unánime de aplicar todo el mundo la misma estrategia. Un poco en la línea del pit stop que aparecía del coche de Ferrari. A veces no es posible que todo el mundo se ponga de acuerdo ni tan siquiera sobre temas vitales. Bueno, siempre nos queda la alternativa de intentarlo con mini equipos que unifican criterios alrededor de cuestiones vitales. Cuando hablo de trabajar en equipo, para mí lo ideal es entender que en convivencia, la convivencia, el valor básico de la convivencia es el respeto, es la asertividad, y bastaría con formular un catálogo de normas, un reglamento. A veces demasiados centros se han dedicado, ayer estuve en Galicia y, por ejemplo, pues una de las personas me confesaba, nos hemos tirado meses y años elaborando un catálogo de normas, infracciones, sanciones, etcétera, pero hemos descuidado lo más importante, que es entender que lo que regula realmente la convivencia en los centros y en las aulas no son las normas escritas, sino más bien las normas implícitas que se van imponiendo paso a paso. Por ejemplo, ayer también en Galicia estuve viendo por la mañana un reportaje y aparecía creo que están replanteándose cambiar el límite de velocidad en las carreteras. Significativo, porque anteriormente salió una persona experta y decía, en realidad no cambia nada, porque ahora todo el mundo sabe que donde pone una señal de 120, el radar salta a 132. Y entonces, bueno, pues puedes, no sé si es cierto o no, yo no lo he probado, pero
hablaba un poco de que hay una norma, una señal que pone 120, explícita, eso es lo que dice el código y eso es lo que dice la señal, pero que hay algo implícito que todo el mundo entiende y es que se puede circular hasta 132. Es decir, hay una norma real, escrita, y hay una norma implícita que todo el mundo aprende. En las aulas igual. Hay normas escritas en forma de reglamentos, pero lo que realmente regula la convivencia en el aula en términos de respeto no es la señal, es el límite implícito que casi siempre está diferenciado de la norma explícita. Por lo tanto, aclarémonos. ¿Qué queremos? ¿Normas escritas teóricas o límites respetuosos reales? Yo creo que estamos de acuerdo en lo segundo. Y si estamos de acuerdo en eso, de que lo importante son los límites, yo hablo de que las normas teóricas son el pedestal y los límites son la estatua. A veces puede haber una estatua sin pedestal. No queda tan bien, pero está bien. Pero lo que no tiene sentido es un pedestal sin estatua. Por lo tanto, incluso podemos entrar a un aula y que no haya normas e irlas implantando conforme vayan apareciendo las faltas de respeto mediante la técnica del caso. No sería caótico, pero lo que no tiene sentido es pensar que ya está la convivencia regulada cuando están redactadas las normas. Porque un principio normal es entender que donde hay límites, ya lo decía Nietzsche, donde hay una prohibición hay un deseo. Es decir, cuando se fijan límites en asamblea con los alumnos o de manera más directiva, me da igual, cuando se fijan límites, siempre habrá incumplimientos. Y los límites definitivos dependen de la reacción de la organización ante esos incumplimientos. Cuando ante incumplimientos reiterados el equipo de profesores reacciona a cada persona de una manera diferente, una persona grita, la otra persona hace como que no ve, la otra persona responde asertiva y empáticamente. Cuando hay divergencia en vez de confluencia, esto es un acicate para el alumnado disruptivo. Otra cosa es que sobre cuestiones vitales haya un acuerdo por parte del equipo educativo. Pero hay que entender que el equipo educativo solamente es un primer dique. Y cuando hablo de diques, simplemente hablo de contención asertiva, de nada más. No serían necesarios diques si hubiera autodiques, es decir, si el alumnado y el profesorado, estamos hablando de sistema de diques para el alumnado, pero debería haber, y creo que debe haber, un sistema de contradiques para el profesorado. Pero hablando del alumnado, no sería necesario ningún sistema de diques si todo el alumnado tuviera el suficiente autocontrol y la suficiente asertividad y empatía para no pasar la línea que define el respeto del abuso. El problema es que no tienen autocontrol, no tienen asertividad, no tienen empatía, no se ponen en el lugar de los demás, les das y no te devuelven, falta de reciprocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no hay, es decir, carencias socioemocionales es lo que hay, como no hay esas competencias, pues cada conflicto nos están diciendo tengo falta de asertividad, tengo falta de autocontrol. Y cada vez que nos dicen con la boca cerrada esto, incumpliendo, nos están diciendo ayúdame a ser más asertivo, más autocontrolado, más Entiendo la reacción de un sistema de diques asertivo y empático como una ayuda al alumno a ser más empático, asertivo y autocontrolado. Pero para eso hace falta decir no, es decir, una contención externa, hasta que el alumno sea capaz de decirse no, pero ese no tiene que ser cada vez más potente cuando el alumno hace caso omiso a un no de un determinado nivel. Para mí hay 3 niveles o diques escolares,
el profesorado de aula, de guardia, la tutoría encargada de los incumplimientos transversales, la dirección y, en cuarto lugar, un dique supraescolar que serían las instituciones sociales, más un dique de asesoramiento técnico, más un dique de apoyo cuando apoya, que es la familia. Cada problema tiene un dique idóneo de tratamiento. Gran parte de los problemas que no se resuelven es porque se gestionan en un dique inapropiado. No es extraño ver alumnos en un despacho directivo por una bobada que un profesor o profesora negligente o evasivo se ha quedado en medio diciéndole ve a jefatura, ve a dirección. Problemas de primer dique gestionados en el tercer dique, generalmente saturado por problemas que no le tocan. A veces, problemas de cuarto dique, un alumno con un problema grave, una lesión neurológica, una lesión mental que le provoca agresividad, etcétera, es decir, un problema de cuarto dique de especialistas de cuarto dique, no es extraño verlo gestionado por una especialista en naturales en el primer dique. Como veis, la desubicación de los problemas genera ineficiencia. Hay que ubicar los problemas. El sistema de diques tiene unas reglas, evidentemente. Cada dique tiene que apoyar al anterior, pero el anterior tiene que justificar que ha hecho su parte. Y no siempre es así. El sistema de diques es un sistema de apoyo entre equipos, pero también es un sistema de responsabilidades que delimita lo que le toca a cada persona. Esto está en relación con el tema del poder interpersonal, porque es que en el profesorado, además de aplicar estrategias potentes y eficaces, hay que tener en cuenta el poder de quien aplica las estrategias. Por ejemplo, hacer una advertencia calmada, firme y empática, o mantener una entrevista de cambio, creo que son herramientas muy potentes, pero está claro que si la entrevista la mantiene una profesora A, da mucho resultado, si la mantiene una profesora B, puede no dar ningún resultado. La estrategia es la misma, mini entrevista de cambio, el alumno es el mismo, pero el agente que realiza la entrevista es fundamental a la hora de que haya eficacia o ineficacia. Os pongo ejemplos. Lo que vengo a decir es que si el agente que aplica una estrategia tiene poder cero, cero multiplicado por la mejor estrategia da resultado cero. ¿Cómo evadirnos de esa necesidad de contemplar? Bueno, las estrategias son el componente molecular y el poder o influencia son el componente molar. Y hay que tener en cuenta las dos cosas. Lo digo porque he visto recientemente algún taller que trabaja muy bien componentes moleculares como el tono de voz, como la escucha, etcétera, etcétera. Son componentes moleculares. Más importante que lo que se dice y lo que no se dice es lo que se es y lo que se representa. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que sabemos que algunas entrevistas de cambio, por bien hechas que estén técnicamente, no van a dar resultado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el interlocutor tiene poder cero sobre un determinado alumno. Habéis visto el sistema de diques y hay ocasiones en que, después de que profesores tengan problemas con un alumno, le derivan al tutor oficial. Imaginemos que el tutor oficial acaba de llegar al centro. Es inexperto, es tímido, es poca cosa. Magnífico profesor, magnífico tutor, preocupado, ocupado, pero en poder interpersonal con el alumno, cero. Pues no es la persona adecuada. Y al lado, sin el cargo de tutor, hay una profesora empática, influyente, poderosa. Bueno, creo que entendéis que cuando hablo de poder no hablo de un poder intimidatorio, sino
simplemente de un poder. Y el poder más poderoso y más recomendable es el poder de la empatía y el poder de las alianzas. Bueno, pues cuando un tutor oficial tiene poder cero y habla y habla y habla con un alumno y no consigue, probablemente haya un miembro del equipo que con una mini entrevista de 1 minuto con 0 papeles y con un seguimiento 101 durante varios días consiga cambios más potentes y expansivos que el propio tutor oficial. Por lo tanto, apliquemos estrategias eficaces, pero tengamos en cuenta ubicar los problemas de manera que el poder refuerce las estrategias y que que la falta de poder no las debilite. Otro ejemplo, hay veces que 3 profesoras tienen problemas con un alumno. Es decir, el alumno es un problema común a las 3 profesoras. Hemos visto en el coche que cuando alguien tiene un problema en común, lo que hay que hacer es pararse, hablar, decidir y confluir. Es lo lógico que esas 3 profesoras o profesores hablen, decidan y confluyan. Por ejemplo, citando las 3 personas al alumno, las 3 personas en equipo, al alumno en solitario, para hacer una mini entrevista mucho más potente que si la realiza un único profesor. En nuestra clase, el poder de poder de las alianzas, el poder coral, da un plus de eficacia. Pero generalmente hay problemas comunes en convivencia, en motivación, que siendo comunes y debiendo ser abordados por un mini equipo en 1 minuto, se abordan en inferioridad táctica, es decir, de 8 a 9, una de las profesoras atiende al alumno e intenta corregir al alumno, ella sola y el alumno rodeado de su equipo, en inferioridad y con publicidad, y con el alumno intentando mantener su estatus social de rebelde, de líder negativo ante sus compañeros. Es decir, en inferioridad. Luego, de 10 a 11, la otra profesora vuelve a tratar el problema desubicadamente en el aula y en inferioridad. Y luego, de 1 a 2, el otro profesor vuelve a tratar el problema desubicadamente y en inferioridad. Al final de la mañana, 7 advertencias a las 8, 5 a las 10, 7 a las 12, 22 advertencias, 21 minutos de protagonismo público para el alumno. Un refuerzo importante de protagonismo y un refuerzo importante para la sensación de poder del alumno. Y además 22 interrupciones de la clase. Tácticamente me parece muy mejorable. Lo mismo con 1 minuto de entrevista reforzada de las 3 profesoras con el alumno se podría haber disminuido ostensiblemente. Para mí, el tema del trabajo en equipo consiste en tener claro que el trabajo en equipo tiene que ser abordado por profesorado proactivo, profesorado interno y profesorado económico. Y en este sentido, suelo hablar de que el trabajo en equipo, por ejemplo, alrededor de la convivencia, a mi juicio, tiene que ser desarrollado en forma de planes. Pero cuidado, no planes, yo les llamo planes colador, aquellos planes que introducen innovaciones por arriba, pero por la base van perdiendo todo aquello que se avanza como innovación. Hay que sentar la base de que aquello que se avanza teniendo claro que se asienta sobre logros anteriormente conseguidos. Para mí el trabajo en equipo tiene que tener, suele presentar unas claves que no me da tiempo a desarrollar y presenta unos obstáculos que a mi juicio
se tienen que superar. Para mí, los obstáculos a superar en el trabajo en equipo son 7 y las claves son 21, pero el trabajo en equipo, los 7 grandes problemas, y a cada uno de los problemas pues voy a dar una sugerencia. Primera cuestión, especialmente en secundaria, los equipos están integrados por demasiada gente, son demasiado numerosos y es muy difícil unificar criterios y confluir con un profesorado tan numeroso. Alternativa, mini equipos integrados por aquellas personas que quieran unificar criterios alrededor de temas vitales. Segundo gran problema, la temática sobre la que ponerse de acuerdo. Bueno, la temática ya habéis visto que es imposible que todo el mundo se ponga de acuerdo sobre todo, incluso que una parte de los equipos se pongan de acuerdo sobre todo. Por lo tanto, hay que acotar los acuerdos a lo importante, a lo vital, a lo relevante. ¿Cómo determinar lo relevante? Bueno, lo relevante se puede determinar en 5 minutos, en 10 minutos. Por ejemplo, si cada persona de las presentes propusierais un tema de convivencia a tratar, y yo tuviera aquí los temas propuestos por vosotros, y los fuera leyendo y os preguntara a cada lectura, os preguntara si el tema leído, propuesto, os parece vital o no, y levantarais la mano, bueno, pues problemas vitales son aquellos, para mí, que más de los 2/3 de los presentes consideran vital. Me parecen problemas medios aquellos que entre 1/3 y 2/3 lo consideráis vital, y me parece trivial un problema que menos de 1/3 de las personas consideran vital. Una vez divididos los problemas que hayáis planteado en 3 categorías, me olvidaría momentáneamente los medios y de los triviales e intentaríamos acometer confluentemente los problemas vitales. Es decir, segundo problema salvado. Imposible ponernos de acuerdo sobre todo, elijamos unos cuantos temas vitales y sobre ellos compromiso total de abordarlos de una manera confluente. En tercer lugar, es importante entender que no hay equipo, no hay trabajo en equipo si no hay interconexión o comunicación entre los miembros del equipo. Y especialmente en secundaria hay demasiada incomunicación. Claro, yo he hablado de que 3 profesoras tienen un problema con un alumno y deberían abordarlo de forma confluente. Pero ¿cómo se dan cuenta de que tienen 3 personas un problema con un alumno? Es necesario que haya herramientas de intercomunicación o de interconexión sencillas y fáciles. Cada vez es más fácil porque hay herramientas digitales. Con eso quiero decir que cuando alguien no pueda con un alumno, cuando alguien no pueda contener asertivamente a un alumno y un alumno le desborde, lo que no debe hacer es quejarse como si estuviera en una barra de un bar. Hay que ver lo que me da, hay que ver segundo C, hay que ver. Las quejas verbales no funcionan. Lo que debe hacer es pedir ayuda. Y pedir ayuda es dirigirse. Para mí el sistema ideal son ventanas digitales, donde alguien, cuando no puede con un alumno, simplemente lo manifiesta escribiendo una palabra, una clave, algo que le cueste un segundo. Y alguien, al menos semanalmente, rastrea el estado de incidencias para determinar el alcance de los problemas. Para determinar si sobre un determinado alumno han pedido ayuda una profesora, varias o todas. Y eso nos permite ubicar cada problema en el primer dique, en el segundo, en el tercero, o pedir la ayuda de instituciones sociales, es decir, si hay problemas de especialista, pedir que intervengan complementariamente
los especialistas sociales. Es decir, que hace falta herramientas de interconexión o de intercomunicación fáciles. El sistema de amonestaciones, del sistema de incidencias, del sistema de... son farragosos. Suele haber sistemas más económicos. En cuarto lugar, el estilo de trabajo. Es decir, ya nos hemos puesto de acuerdo, no es posible que todo el equipo confluya, tampoco es posible que sea alrededor de todo, pero ya 5 personas del equipo nos hemos puesto de acuerdo en unificar criterios sobre 3 o 4 problemas. En ese caso, vamos a entrar a abordarlos, teniendo en cuenta que cuando se trabaja en equipo hay un riesgo altísimo de infección por un virus que corroe gran parte del trabajo en equipo, que es el virus REC, del que creo que os hablaron ayer. Para mí, ya he dicho, equipos proactivos que buscan soluciones y las aplican, equipos internos que buscan soluciones a su alcance. En tercer lugar, equipos económicos que se preguntan continuamente, ¿no hay nada más sencillo? Adoptando la economía como principio de intervención, como brújula de intervención. Lo contrario es el virus REC, es decir, reactividad. Hay que ver que no hacen nada, hay que ver que no paran de... las familias las estoy llamando y no acuden, la administración, otra nueva ley, otro... Es decir, la queja, reactividad externa. Y en tercer lugar, la complicación, es decir, que las soluciones que apliquemos sean tan farragosas que duran una semana y poco a poco los protocolos devienen cada vez menos utilizados. Bien. De nada sirve estar convencidos teóricamente de que hay que apostar por equipos PIE si en la práctica se nos cuela, y de hecho se cuela, el virus REC, es decir, el virus de la reactividad externa. Por lo tanto, hay que inmunizar al equipo contra la reactividad externa. Y hay muchas maneras. Sesudas, complicadas, farragosas. Yo os propongo una, que es simplemente un folio vigilante. Un folio vigilante es un folio que tiene 2 columnas. En una pone PI, es decir, propuestas, y en otra pone RE, es decir, quejas. Y que vayáis a una reunión y que en esa reunión de un equipo, de un claustro, de una evaluación, que alguien vaya haciendo un balance entre intervenciones queja e intervenciones propuestas. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo, el de la evaluación. No es extraño que en evaluación pues las intervenciones sean del tipo: este alumno a mí no me ha hecho nada en todo el trimestre. Como veis, se refiere al pasado, por lo tanto es una intervención reactiva. Y además es una intervención externa porque descarga toda la responsabilidad sobre el alumno. Una queja. La siguiente profesora dice: a mí tampoco y no ha parado de molestar. Bueno, pues si fuera yo poniendo marcas en las 2 columnas, ya llevaría 2 quejas y 0 propuestas. Cuando pregunto por el balance de cualquier tipo de reunión entre quejas y propuestas, me suelen decir que casi siempre el balance es abrumadoramente favorable a las quejas. Bien, pues basta ese mismo folio y que sepamos que hay un folio vigilante de nuestra eficiencia y que va a dar al final de una reunión un balance entre propuestas y quejas para que el equipo se vaya reprimiendo y que vaya mejorando. El efecto a veces es magnífico porque en 2 o 3 sesiones hay ya personas en el propio equipo o en la propia reunión que van diciéndole
a alguna persona que vamos 3-1, que vamos 4-1. Al cabo de 3 sesiones, evidentemente, ya no hace falta el folio porque lo que era una intención se ha convertido en una inercia. Yo creo que lo que no se convierte en inercias acaba por caerse. Por lo tanto, construyamos inercias de trabajo proactivas, internas, con una vigilancia sencilla pero radical sobre esto. Erradiquemos la reactividad externa de las reuniones y de las sesiones de trabajo colectivo. Bien, estilo de trabajo PIE, es decir, estilo de trabajo proactivo, interno y económico, y vacuna contra el virus de la reactividad externa. Otra cuestión a tener en cuenta son las divergencias. Hay que tener en cuenta que dentro de un equipo educativo hay divergencias. Estamos hablando de confluencia, pero va a haber divergencias. Es decir, las divergencias aparecen rápido. Yo cuando estoy en un curso o en una sesión y hago una simulación de algo de esto y decimos, bueno, pues vamos a buscar unas cuantas normas o unos cuantos problemas que nos afectan. Pues no tarda mucho alguien en plantear, ya, pero cuando decimos respeto, ¿a qué nos referimos? Claro, hay 5 personas y cada persona entiende el respeto de una manera. Respeto, ya no digo si entro a faltas leves, graves, muy graves, etcétera. Es decir, hay divergencias. Las divergencias también las divergencias son enriquecedoras, pero a la hora de confluir hay que superarlas para conseguir una visión común. A mi juicio, las divergencias, la única manera que yo conozco y en la que estoy metido ahora es convertir cada problema transversal, por ejemplo, actitudes negativas de los alumnos, en un reto colectivo, entendiendo que un reto colectivo es, un reto que se plantea, en este caso, como veis en la diapositiva, un mini equipo de 5 personas. Puede que el equipo sean 10 o puede que sea toda una etapa. En este caso, el ejemplo, 5 personas, porque yo no he hablado mucho de planes, pero para mí los planes pueden ser planes descendentes que impulsa la dirección de arriba a abajo y que como un paraguas se van extendiendo, pero hay veces que no es posible y caben los planes ascendentes, que empiezan por un pequeño equipo o grupo de profesores y profesoras que emprenden un objetivo diana común. En este caso, 5 profesores se plantean un reto. El potencial que tiene el reto colectivo es que obliga a ayudarse mutuamente. Imaginemos que 5 profesores y profesoras se han planteado un reto y que el reto se consigue cuando todo el mundo ha conseguido el reto individual al menos 5 veces. 5 como indicador de que hay un hábito y de que habitualmente se está consiguiendo. Claro, estoy hablando de que si 5 profesores consiguen un reto 5 veces, estoy hablando de 25 clases consiguiendo un reto. Para conseguir inercias es necesario al menos esto, porque si cada profesor tiene 2 clases a la semana y hay alguna fiesta por en medio, ya me contaréis qué hábitos y qué inercias se pueden conseguir. En este caso estamos hablando de que 5 profesores consiguen un reto cuando 25 clases ese reto está conseguido, con no demasiado esfuerzo de cada persona, pero entendiendo, como veis abajo, que cuando hablo de divergencias en todos los sentidos. Debajo aparece que no todos los profesores y profesoras tienen el mismo perfil ni la misma potencialidad. Veis que hay profesores pico que tienen una alta capacidad de gestión, de control, de empatía, de motivación, de captar la atención, y hay profesores, 2, 4,
que van más flojos en eso. Bien, los retos colectivos lo que hacen es superar esas diferencias de gestión. ¿Cómo? Relativamente sencillo en teoría, más complicado en la práctica. Entendiendo que cuando hay alguien que individualmente no lo consigue y lo manifiesta, no lo voy a poder conseguir, pues hay alguien en el equipo colectivo que ayuda a quien no lo puede conseguir. Ayuda si es que no lo puede conseguir. Asesora si es que no lo sabe conseguir. Implica si es que no lo quiere conseguir. Cualquier reto colectivo tiene que manejar las averías que seguro van a aparecer. Cuando hablo de averías, hablo de estilos individuales de gestión de la clase deficientes. Remeros o remeras que en vez de ayudar complican. Fundamentalmente 4, y de los 4 yo hago una subdivisión que no dará tiempo, pero que simplemente enumero. El trabajo en equipo supone que hay que manejar, que hay que contar de partida con divergencias, con incompetencias, con negligencias y con impotencias. Es decir, y no lo digo con ningún sentido peyorativo en absoluto, pero sí divergencias, bueno, pues profesores individualistas, profesores autosuficientes, los hay. Un plan de trabajo, si quiere ser transformador, decisivo, contundente, tiene que contar de entrada qué hacer para implicar y que confluyan y que entren al trabajo en equipo justamente los individualistas y los autosuficientes. Divergencias. En segundo lugar, las incompetencias. Cuando hablo de incompetencias simplemente estoy hablando de profesores, profesoras que no saben, que no tienen estrategias, porque están empezando, porque en ese terreno carecen de una formación. Sobre todo en secundaria, bueno, pues en secundaria yo hablo de profesorado 2, profesorado 10. Profesorado 2 es un profesorado muy formado en 2 tipos de competencias: saber sobre su materia y más o menos explicarla, enseñarla bien, pero especialistas específicos. Pero hay 8 competencias fundamentales más, como captar la atención, cómo conectar, cómo controlar, cómo atender a la diversidad, cómo conseguir que atiendan, cómo conseguir que trabajen, cómo conseguir que estudien en casa, cómo conseguir que rindan. Y en eso el profesorado no es que no esté formado. La mayoría de las veces es que no tiene por qué estar formado, porque no se le da una formación transversal sobre esas competencias básicas para adaptarse funcionalmente a las clases. Bien, no pasa nada. Es decir, asesorar a quien no tiene estrategias sobre eso. Así se superan las incompetencias, la falta de competencia en estrategias básicas de gestión de aula. En tercer lugar, las negligencias. Quien no controla, quien no empatiza, quien no mantiene un clima respetuoso, quien no atiende a la diversidad, quien no conecta, quien no motiva, porque no quiere. A veces porque cree que su función simplemente es las 2 variables que he dicho antes. Mi especialidad. Quiero dar clase de mi especialidad. Bueno, ¿qué hacer con las negligencias? Yo le digo, lo primero, prohibido planes B. Generalmente las negligencias utilizan planes B y tengo al 90% del claustro elaborando un plan A concienzudo, muy bien preparado, y hay 5 personas que aplican un plan B. Tú a la calle, tú al corredor, tú a jefatura de estudios. Si no somos capaces de poner en grande prohibido planes B, más o menos prohibido utilizar protocolos que no estén contemplados en este plan,
Si no somos capaces de prohibir un plan B, yo me cuidaría mucho de elaborar un plan A, porque entonces hay varios planes. Hay que asegurarnos de que estamos combatiendo, si queremos apoyar a los que apoyan el trabajo en equipo, tenemos que asegurarnos de que combatimos eficaz y activamente las personas que van por otra ruta, es decir, prohibido planes B. Generalmente son profesorado negligente, evasivo, que en vez de gestionar su parte, deriva su parte a otros, saturando otros diques. En este caso, ¿tú qué has hecho antes? Pedir. En segundo lugar, devolver los problemas al remitente. Es decir, cuando alguien te manda un problema sin haber hecho su parte, pues hay que devolverle el problema. A veces con estrategias, no voy a hablar de sanciones, pero quiero decir la estrategia de la sombra, donde un alumno sigue a un profesor evasivo o negligente a todas sus clases como alternativa a la expulsión a casa, por ejemplo, que es una manera de quitarse el problema. No, llévate el problema contigo a todas tus clases, es una manera de devolver al remitente un problema provocado, causado por una negligencia. En definitiva, de lo que se trata es de entender que ante los problemas, cuando los abordamos como oportunidades y pensamos en soluciones, inmunizándonos contra la queja, hay dinámicas que hoy no he tocado, evidentemente, que facilitan la creatividad, el potencial creativo que tiene un centro educativo. No hay organizaciones en un país tan potentes como las educativas. No hay organizaciones con la misma cantidad de tituladas y titulados cualificados, con un potencial de encontrar soluciones que el que tenemos los miles, las decenas de miles, los cientos de miles de profesorado que componemos esta organización. Si nos ponemos a pensar en soluciones a media docena de problemas de convivencia y a media docena de problemas de desmotivación, estamos hablando de 12 problemas eternos, que tienen nombres sencillos: no pueden, no quieren, no se comportan, no estudian en casa, se distraen. Media docena y media docena. 12 problemas eternos. Si nos ponemos a pensar y desarrollamos la creatividad compartiendo ideas, tenemos un potencial inmenso que puede ayudarnos a hacer de los problemas sudokus divertidos, que se resuelven eficazmente y además que nos hacen disfrutar y nos hacen hacer disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, querido Juan, si yo fuera Obama o Bruce Springsteen, coincidiría contigo. Yes, we can. Es decir, me parece que es clave que seamos capaces de asumir ese potencial transformador que tenemos desde las escuelas trabajando en grupo. Y ahora, si os parece, vamos a ir dando paso a algunas de las preguntas. No sé si tenemos hoy micrófono. Pues si os parece, destinamos, creo que la intensidad y el interés de los temas que ha tratado Juan, al cual este moderador, que más que moderador también parece censor, no le ha permitido desarrollar a lo largo de la charla de forma completa, podemos consultarlos y profundizarlos muy bien en sus libros, que creo que están en prácticamente todos los claustros. Si no están en los claustros, recomendamos vivamente, como decía un profesor nuestro de aquí del instituto, el difunto Antonio García Aparicio, vivísimamente comprarlos, y si no, nosotros os ayudaremos.
Entre tanto, voy a formularte un par de preguntitas de las que nos han pasado. Has hablado de tácticas para los problemas en clase. Esto es lo que los profesores pues parece que desean para gestionar su aula. ¿Existen estas tácticas? ¿Dónde están escritas? ¿Dónde las podemos encontrar? Es decir, tenemos que plantear heteromodelos o descubrirnos propios automodelos en nuestra cultura escolar. Sí, bueno, cuando hablo de táctica, en fin, es el único nombre que se me ha ocurrido para... Pero quiero decir que hay a veces deficiencias logísticas donde aplicar una estrategia simplemente mejora la eficacia, cambiar el lugar de la aplicación. Es decir, en el aula, en privado o reforzadamente. Eso simplemente. A veces basta cambiar el agente que la aplica y a veces basta cambiar la estrategia. Bueno, estrategias hay muchas en publicaciones, en Internet, en fin. Hay muchas, quiero decir, la psicología y la pedagogía tienen muchas soluciones desde hace mucho tiempo, algunas de ellas aplicadas y aplicables. Ahora, bueno, pues hay que mirar en la bibliografía, hoy en día está Internet, y luego yo no he hablado tampoco, pero aparte de recoger soluciones externas, leyendo, escuchando, está el potencial que yo no he desarrollado al final, que está en producir en un centro ideas alrededor de problemas vitales. Quiero decir que una lluvia de ideas o un hilo de soluciones digital hoy en día ante un problema, bueno, pues en un claustro de profesorado de 100 personas, plantear un problema en un hilo digital y que todo el mundo se obligue a pensar y a proponer una solución y ver 100 soluciones de las cuales nos bastaría poder seleccionar, elegir y votar 2, 3, 5 soluciones aplicables a nuestro alcance, y eso sí, una vez que demos con una o dos, yo le llamo SOS, a las soluciones operativas y sencillas. Cuando me aburro en casa, pues voy buscando tonterías de estas. Bueno, pues SOS, buscar soluciones operativas y sencillas que nos salven de los problemas. Bueno, pues cuando yo veo que 2, 3 soluciones de las que ha planteado la gente son las más votadas y solicitadas, hay que convertirlas en retos colectivos. No basta con que ya tengamos la solución y unos la aplican, otros no y otros se han olvidado, sino que hay que convertirlas en retos colectivos y conseguir que hasta la última persona que entra al reto colectivo la consiga. Vale. Bien. Al respecto, y más que nada por sobreabundar, pues alguno de los asistentes ha dicho: para mí las mejores estrategias comprobadamente eficaces son las propuestas en los libros de Baello. Animaos a leerlos. También os recomendamos algunas de las planteadas por mi querido amigo Ángel Calvo de Murcia, al cual conocéis la mayor parte, que no ha podido acudir a este encuentro con nosotros por un accidente de tráfico, gracias a Dios, sin consecuencias. No me digas. Bueno, pues lo lamento por Ángel y decirle que le pasaré la comisión. Así rapidito y nuevamente la estrategia de 59 segundos reducidos que estamos empleando aquí, va alguna. ¿Cómo debe ser el profesor para que realmente sea útil? En 30 segundos. Sí. El profesor útil, no me acaba de gustar la palabra, pero bueno, yo últimamente estoy proponiendo que haya un boletín docente, es decir, que además de evaluar nosotros al alumnado, pues que de vez en cuando nos evalúen. Y para mí, bueno, pues el profesor que útil es el profesor de las 5 vocales, es un profesor que capta y mantiene la atención, y además capta y mantiene la atención de su alumnado, pero además distribuye su atención equitativamente. Quiere decir que da más atención a quien más necesita y no a quien más reclama. Por lo tanto, la A de atención, la E de empatía, el profesorado que conecta, es el profesorado más influyente, más potente, que consigue
más cambios en el profesorado. Por lo tanto, empatía, que significa cómo les veo y cómo me ven. La I de interés, clases interesantes para ellas, para ellos. Entender que yo no puedo dar mi clase y que esa clase sea extraña a un 30% del alumnado con el cual no tengo objetivos para ellos, que yo les llamo huérfanos de las aulas, es decir, gente para los cuales no hay objetivos, ¿no? No están en su clase. Conseguir tender un puente entre mis intereses, los intereses de la materia y sus intereses. Eso es una clase interesante donde el alumnado te dice, se me ha hecho corto. La O de orden, pero un orden basado en el autocontrol. Es decir, un orden que utiliza cuanto menos control mejor. Control mínimo pero suficiente, basado en la asertividad y en la empatía y en la influencia. O de orden quiere decir clima de trabajo y de convivencia. U de utilidad. U de utilidad quiere decir que todo el mundo tiene algo que ganar en la clase si trabaja y convive, y tiene algo que perder si no trabaja y no convive. Y que mi clase, nuestra clase, le da un plus al alumnado que no tendría si mi planteamiento de la clase no fuera ese. Por lo tanto, como mínimo esas 5, y luego si quisiéramos ampliar, pues un poco en la línea de, yo hablo de 13 variables, pero los 59 segundos no dan para tanto. Sí, magnífico ejemplo de minimalismo, tal y como has planteado, efectivo. Siguiente cuestión en relación de la queja, que no va, entiendo, por la cultura de la queja, sino decir, dejar unos ratitos en la sesión de evaluación para la queja no podría servir para detectar los problemas comunes. Ahora, a ver, yo creo que hay que separar. Mi opinión es que una sesión de evaluación es como cuando un equipo médico está en el quirófano. En el quirófano no hablemos de convenios, reivindicaciones, etc. En el quirófano los 5 sentidos en lo que estamos haciendo. Las quejas fuera, en su lugar. Y cuando hablo de quejas no hablo de reivindicaciones, que son necesarias reivindicar y pedir, porque en las aulas del profesorado somos con causa, no somos causa única. Por lo tanto, al mismo tiempo que haces, tienes que pedir que hagan. Pero cuando estamos en el quirófano, los 5 sentidos en lo que estamos haciendo. Quiero decir, evidentemente estoy hablando de convivencia y no hablo de evaluación ni de motivación, pero para mí la evaluación es el proceso que más contaminado está por la reactividad externa. La evaluación que habitualmente hacemos es una evaluación post-mortem que consiste en esperar, en esperar y hacer autopsias de lo que no. Te han quedado 9, te han quedado 8. Es como si un equipo médico fuera visitando cadáveres y fuera diciendo, uy, vaya riñón que tiene esta persona, ¿no? Vaya hígado, lo que habrá fumado, lo que habrá bebido, etcétera. Va diciendo y constatando lo que hay, ya, pero ¿y? Yo creo que la evaluación proactiva interna es la que se pone al principio y dice, nos vamos a encontrar con futuros enfermos de riñón, de hígado, ¿qué podemos hacer ahora, septiembre, para que en Navidad tengamos menos enfermos de riñón, menos? Creo que me estoy explicando, estoy hablando de que la media docena o la docena de problemas que tenemos en educación son los mismos de siempre. Van cambiando de nombres porque hay mucho nominalismo, pero son los de siempre. Pongámonos a pensar qué hacemos para que y tengamos un sistema de indicadores sencillo, que es contar cuántos hay que no trabajan, que no se comportan, que no. Y sobre ese número pongámonos a disminuirlo. Esto es un sistema de evaluación, un enfoque proactivo interno, que sabe que habrá problemas, pero antes de que aparezcan, como son previsibles, prepara las soluciones para encontrarlas, aplicarlas y entrenarlas
porque lo que no se entrena se atrofia. Y la base está en eso: comportamiento, asertividad, rendimiento, voluntad, interés, etcétera, etcétera. Muy adecuado el tema de enfoque de pequeña Organización Mundial de la Salud en nuestros centros, ¿no? Al fin y al cabo de eso estamos hablando. Dos cuestiones vinculadas con algunas de las que has comentado y que por eso las voy a juntar, ¿no? O tres. ¿Cómo encaja el trabajo en equipo con la estructura oficial parcelada de departamentos? ¿Qué hacemos qué hacemos cuando un problema sencillo se convierte en un gran problema para el tutor que no puede, ni quiere, ni comunica y no pide ayuda? Vamos una a una, si no... Eso es. Vale, pues la primera. Departamentos y estructura oficial parcelada. ¿Qué oficialistas somos muchas veces cuando queremos, verdad? Bien, cuando hablo en equipo me refiero a equipos transversales, es decir, diferentes materias, mismo grupo, pero también me refiero a equipos verticales, es decir, misma materia, diferentes grupos. Por lo tanto, el departamento es otra oportunidad de trabajar objetivos específicos, la raíz cuadrada, la sinalefa, lo que sea, trabajar objetivos específicos y transversales. Es decir, que al final suspenden matemáticas, suspenden sociales y naturales porque no saben raíces cuadradas y sinalefas, pero también y sobre todo porque no estudian en casa, porque no atienden en clase, porque no trabajan. Y esos problemas son de sociales, de matemáticas, de naturales. Por lo tanto, son una oportunidad de que los departamentos trabajen sus objetivos específicos y contribuyan al entrenamiento transversal de los objetivos transversales. Por lo tanto, todo es equipo. ¿Y qué pasa y cómo solucionamos un problema sencillo, simple, que entiendo que no es tan sencillo, que se convierte en un gran problema para el tutor porque ni puede, ni quiere, ni comunica, ni pide ayuda? Yo sigo creyendo en los milagros, como tú has dicho. Bien, quiero decir, si un tutor, digamos, tiene poder cero, pues cualquier estrategia, cero por cualquier estrategia dará resultado cero. En matemáticas dicen que cuando un factor es cero, si le sumas alguna cantidad, deja de ser cero. Estoy hablando de tutorías complementarias, es decir, tener tutores sociales, tener un banquillo de tutores potentes, que sean capaces de servir de interlocutores, pero simplemente en las mini entrevistas de cambio y en los seguimientos. Es decir, que el trabajo burocrático, el trabajo de gestión de la tutoría lo lleve el tutor de perfil bajo que me has planteado, excepto si es una negligencia, que entonces retiro. Pero si es una impotencia o es una inexperiencia, yo creo que hay que tener un banquillo de personas que no tienen cargos tutoriales, pero que tienen una alta influencia con el alumnado, de los cuales echar mano para mantener entrevistas potentes y expansivas, pero le deben de costar 1 minuto de entrevista y 1 segundo diario de seguimiento durante un par de semanas, para conseguir cambiar inercias en los alumnos. Y luego las entrevistas reforzadas, donde el tutor de poder cero mantiene entrevistas acompañado de otra persona que no tiene poder cero, pues evidentemente superarían ese problema. Un nuevo ejemplo de conceptismo, ahora llamado minimalismo. Magnífico. Y por último, y previamente al descanso, pautas, y lo lanzo en último lugar porque igual es ya un debate para descanso, pautas para conseguir que el ROF sea útil. No sé qué es ROF. Yo recuerdo a un ministro, Sancho Rof, ¿no? Aquel del bichito, también de la época de Pepe Gotera y Otilio. ¿Qué es el ROF? Reglamento de funcionamiento. Ah, vale. No estoy en la cultura de las siglas y eso que creo que con alguno de los que están aquí parimos un decreto de convivencia que habla de esto. Bien, ahora a ver, el reglamento de funcionamiento son normas teóricas. Yo he hablado de normas teóricas y normas prácticas. Entonces, la primera cuestión es si ese ROF o reglamento teórico está muy cerca de la práctica o está muy alejado. Generalmente está muy alejado.
entre otras cosas porque suele haber catálogos de derechos, de deberes, de normas, de infracciones, catálogos enormes. La prueba del algodón, del minimalismo y de la economía normalmente no la pasan. Quiero decir, la pregunta clave que es, ¿no hay nada más sencillo? Casi siempre la respuesta es sí. Una manera de soslayar para no cambiar todo el reglamento es reducir el reglamento, el plan de convivencia, lo que sea, reducirlo, es decir, quitarle todos los michelines, quitarle la vestimenta de domingos y hacer un plan ponible sin michelines, y para eso, bueno, pues tiene que caber en un folio, y eso quiere decir separar dentro del reglamento lo básico de lo complementario. Y lo básico debe aparecer en un documento, ya digo, de un folio, todo lo más, planteándome si una profesora implicada se pone enferma y llega una sustituta que está empezando y no sabe nada, etcétera, ¿cómo le podría explicar el funcionamiento del centro en convivencia o en otras cosas? Pues evidentemente no le puedo sacar ni el proyecto educativo, ni el ROF, pues tiene que haber algo muy sencillo que contemple lo básico. Pero no es suficiente tener, hablo de un documento de pautas básicas de funcionamiento o pautas básicas de funcionamiento en convivencia, en 4 cositas, ¿no? Pero no es suficiente con que haya un folio, sino que además de haber un folio tiene que haber un acompañamiento de una profesora o profesor con experiencia, con una cierta antigüedad en el centro, que acompañe, que explique, que resuelva dudas, es decir, un profesor acompañante o anfitrión que acelere la integración del profesorado nuevo en el centro, por ejemplo, en centros muy problemáticos, con una alta tasa de conflictividad o de desmotivación, es donde más rotación del profesorado hay. Por lo tanto, es donde más necesidad existe de que el profesorado nuevo se integre rápidamente a la cultura del centro. Esto no se puede hacer con documentos extensísimos, complicados, etcétera, sino que se tiene que hacer de una manera mucho más simple. Por lo tanto, pautas básicas de funcionamiento, fuera michelines, y lo vital, que se puede decidir por votación, y lo vital lo tiene que saber todo el mundo, inclusive en 2 o 3 días el profesorado que se incorpora nuevo al centro con el debido asesoramiento de alguien. Pues 1000 gracias, Juan, por todo lo que nos has ilustrado.